Listo, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase correspondiente del día de hoy con respecto a lo que es la parte de Noxas. Listo. Y bueno, vamos a ver una segunda clase con referente a lo que es la parte de hipersensibilidad. Ok, justamente fue, bueno, es el segundo tema con referente a lo que es la parte de respuesta. ¿Listo? Entonces, para ir comenzando esta clase, lo primero que debemos de tomar en cuenta son algunos conceptos. Quizás son algunos conceptos ya conocidos, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué es la respuesta inmune? ¿No? Recordar que la respuesta inmune siempre va a existir, ¿no? Una respuesta inmune frente a una sustancia o frente a un patógeno. ¿Ya? Ahora, esta respuesta inmune en algunos casos, vamos a ver, por ejemplo, que es una respuesta exagerada. Y en esos casos, nosotros vamos a decir que es una hipersensibilidad. Pero en otros casos, vamos a ver que esta respuesta puede ser escasa. Y allí hablamos, por ejemplo, de algunos conceptos de inmunodeficiencia. Ahora, vamos a encontrar también algunas respuestas, ¿no? Frente a antígenos del propio hospedador. Y en esos casos estamos hablando, por ejemplo, de una autoinmunidad. ¿Listo? Entonces, también tenemos aquí algunos fracasos, ¿ok? Del sistema inmunitario. ¿Qué quiere decir que exista un fracaso? Vamos a ver que a veces hay mutaciones en algunos genes y algunos elementos del sistema inmunológico hacen que no funcionen adecuadamente. Y en esos casos vamos a encontrar, por ejemplo, lo que es inmunodeficiencia. Podemos encontrar una inmunodeficiencia celular, humoral y una inmunodeficiencia combinada. Entonces, cuando se pierde esa capacidad de tolerancia, vamos a ver que no hay una regulación de lo que son los linfocitos T autorreactivos. Y a ellos se le va a conocer, ¿no? Por ejemplo, como una hipersensibilidad, con algunos casos, lo que es la inmunodeficiencia. Y vienen en sí a ser fracasos de este sistema inmunitario. ¿Ok? Entonces, cuando se pierde la capacidad de tolerancia, no vamos a regular linfocitos T, se pueden reconocer antígenos propios como extraños y los van a atacar, y en ese caso hablamos ya de una enfermedad autoinmune. ¿Ok? Dentro de enfermedades autoinmunes, si nosotros vemos del por qué se producen principalmente, va a ser porque no hay tolerancia y porque estos antígenos que son propios se empiezan a reconocer como antígenos extraños y el cuerpo mismo empieza a atacar. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos una clasificación de lo que es esta respuesta inmunitaria, ¿no? Tenemos las respuestas inmediatas, donde hablamos, por ejemplo, que son respuestas que tienen una duración menor a una hora. Estas respuestas inmediatas van a estar mediadas por van a estar mediadas por inmunoglobulinas de tipo E, el cual va a estar en relación, por ejemplo, con los linfocitos T helper 2, los cuales van a producir interleucina 4, interleucina 5, interleucina 10, interleucina 13. ¿Ok? Y en este caso, por ejemplo, vemos que están presentes, ¿no? En algunas enfermedades
como puede ser la urticaria, el angioedema, ¿no? Y el shock anafiláctico, ¿ok? Ahora, tenemos también las respuestas no inmediatas, que de estas respuestas va a tener una duración, ¿ok? Mayor de entre 1 a 72 horas, ¿ok? Entonces, esta respuesta va a estar mediada por células T, pero principalmente por eh, linfocito T helper 1, ¿ok? Entonces, ¿en qué enfermedades nosotros vamos a encontrar este linfocito? Principalmente en eritemas multiformes, exantema, urticaria, erupción fija medicamentosa, vasculitis. Lo podemos encontrar también en lo que es la pustulosis exantemática aguda, dermatitis de contacto, necrólisis epidérmica tóxica, síndrome de Steven-Johnson y el síndrome de hipersensibilidad a los fármacos. ¿Ok? Entonces, en este caso son algunas enfermedades donde encontramos una respuesta no inmediata. Listo, entonces, cuando hablamos nosotros de hipersensibilidad, hay que recordar que hay 4 tipos. La hipersensibilidad de tipo 1 es donde vamos a encontrar que el mecanismo patológico es la inmunoglobulina E. La de tipo 2 son los anticuerpos, ya sean IgM o IgG. El de tipo 3 son los inmunocomplejos. Y la de tipo 4 en sí mediada por los linfocitos. ¿Ok? En la de tipo 4 principalmente, ¿ya? Hay que recordar siempre que los linfocitos T CD4, ¿ya? Va a estar prácticamente en relación con inflamación. Y el linfocito T CD8, que viene a ser el citotóxico, va a participar en lo que es la citólisis, ¿ya? Una citólisis que va a ser mediada por linfocitos T. ¿Listo? Listo, entonces aquí tenemos principalmente las enfermedades que vamos a encontrar en cada tipo de hipersensibilidad, ¿ok? Por ejemplo, en la de tipo 1, principalmente tenemos lo que es la alergia y la atopía, ¿ya? Que son las enfermedades que predominan en lo que es el tipo 1. En la de tipo 2, principalmente reacciones de transfusión, ¿no? Lo vamos a encontrar, por ejemplo, en lo que es eritroblastosis fetal, anemia hemolítica autoinmunitaria. El de tipo 3 iba a ser mediada por inmunocomplejos. Ahí tenemos, por ejemplo, la reacción de Arcus, ¿ok? O la enfermedad del suero. En la de tipo 4, que está mediada por células T, vamos a encontrar dermatitis por contacto, lesiones también y lo que es el rechazo de injerto. Entonces, si hablamos de cada una de ellas, por ejemplo, tenemos aquí la de tipo 1. Ya recuerden, tipo 1 es una relación con la inmunoglobulina de tipo E. Listo. Si hablamos nosotros de algunos alérgenos comunes que se pueden asociar a hipersensibilidad tipo 1, tenemos los polen de vegetales, algunos fármacos, algunos alimentos,
productos de insectos, esporas de mojo, pelo, caspa de animales, látex, suero extraño y las vacunas. ¿Ok? ¿Qué vamos a encontrar en esta reacción de hipersensibilidad? Principalmente es un mastocito cubierto por inmunoglobulina E. Una inmunoglobulina que puede, por ejemplo, activar histaminas, mediadores lipídicos, ¿no? Lo cual va a realizar reacciones inmediatas y también puede activar lo que son citocinas que participan en la inflamación, pero ya como una reacción de fase tardía. Recordar que estos mastocitos que se van a activar entonces pueden participar en diversas funciones y pueden producir distintos efectos, ¿no? Por ejemplo, la vasodilatación, la fuga vascular, dado por aminas biógenas, la broncoconstricción, la hipermotilidad intestinal por mediadores lipídicos. Tenemos también procesos de inflamación, principalmente por las citocinas, y un daño tisular que puede ser dado por la presencia de enzimas. Vamos a encontrar también algunas reacciones, en este caso, ¿no? Ya sean inmediatas y algunas reacciones en fases tardías en la alergia. Recuerda que en la fase inmediata principalmente es cómo este alérgeno, ¿no? Va a presentar algunos síntomas frente a una exposición. Entonces, como respuesta temprana, nosotros podemos encontrar que el paciente puede presentar vasodilatación, broncoconstricción o secreción de moco. Y ahora, como respuestas tardías, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Adhesión aumentada de células endoteliales, migración de leucocitos y la activación de leucocitos. ¿Ok? Aquí algunos mediadores involucrados. Recuerden que los mediadores son todos los mediadores que se van a activar. La histamina, la serotonina, proteasas, bradicininas, citocinas, prostaglandinas. ¿Ok? En la de tipo 2, recuerden que está mediado los, eh, por las inmunoglobulinas. ¿Ok? Pero principalmente por dos tipos, la IgM y la IgG. ¿Qué sucede aquí? Vamos a encontrar lo que es un proceso de fagocitosis. Es por ello que este tipo 2 también se le puede denominar como hipersensibilidad citotóxica. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver nosotros en la de tipo 2? Todas las enfermedades pueden tener inflamación y lesión tisular. ¿Ok? Obviamente hay algunas respuestas frente a estos procesos. Entonces, dentro de enfermedades tenemos la anemia hemolítica autoinmune, por ejemplo. Vamos a encontrar la púrpura trombocitopénica autoinmune, el pemfigo vulgar, vasculitis causadas por lo que son algunos anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo, ahí tenemos lo que es el ANCA, síndrome de Gog-Pasteur, fiebre reumática aguda, miastenia graves, ¿no? Enfermedad de Rey, que es una relación con el hipertiroidismo, la diabetes resistente a insulina y lo que es la anemia perniciosa. ¿Ok? Entonces, en el tipo 3 tenemos a los inmunocomplejos. ¿Ah? Y en este caso podemos decir que están las enfermedades más crónicas, se podría decir. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, algunas enfermedades que vamos a encontrar aquí, lupus eritematoso sistémico, vamos a encontrar artritis reumatoide, esclerosis múltiple, algunas reacciones, en este caso farmacológicas, como por ejemplo alergias a penicilina, a sulfonamidas, algunas enfermedades infecciosas como la glomerulonefritis post-estreptocócica, la meningitis, la hepatitis, la mononucleosis, paludismo y la trimpanosomiasis.
¿Qué vamos a encontrar nosotros en este tipo 3? Encontramos primero lo que son lesiones tisulares. Y ojo, todas las enfermedades que vamos a encontrar en este tipo 3 van a presentar vasculitis y lesión tisular. ¿Ok? Es la característica propia, ¿no? De este tipo de hipersensibilidad de tipo 3. ¿Ok? Las enfermedades más comunes entonces, ¿no? Las que no se deberían de olvidar, es el lupus eritematoso sistémico, panarteritis nodosa, glomerulonefritis post-estreptocócica y la enfermedad del suero. ¿Ok? Recordando que dentro de manifestaciones, comúnmente la lesión tisular, la vasculitis, ¿ok? Son los dos puntos más importantes. Y bueno, finalmente lo que es la hipersensibilidad de tipo 4. En este caso va a estar mediada netamente por células, es decir, los linfocitos T. ¿Ok? Aquí encontramos una reacción importante, ¿ya? Y que comúnmente ha sido también pregunta de examen. Es decir, encontramos a la reacción de tuberculina. Algunos agentes patógenos que encontramos en ese tipo de hipersensibilidad son las bacterias intracelulares, son los hongos intracelulares, parásitos intracelulares. ¿Ok? Son justamente los puntos más importantes y resaltantes de la hipersensibilidad de tipo 4. Entonces, en este tipo de enfermedad principalmente vamos a encontrar algunos procesos importantes como la inflamación, es decir, encontramos lesión tisular. Pero hay un proceso de citotoxicidad, es decir, en estos casos vamos a encontrar la muerte de la célula y encontramos también lo que es la lesión tisular. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede en lo que es la hipersensibilidad tardía? Hay dos fases, la parte de sensibilización y vamos a encontrar también lo que es la fase efectora. Entonces, en estos casos, comúnmente, vamos a ver que en la fase de sensibilización, netamente encontramos dos células importantes, ¿no? Los macrófagos y las células de Langerhans. En sí, pueden actuar como células presentadoras de antígenos, pero en lo que es la fase efectora, en la fase efectora lo que vamos principalmente a observar es secreciones de T-helper de tipo 1, ¿ok? Obviamente con lo que es parte de su familia, ya sean de citocinas o ya sean de quimiocinas, ¿ok? Ahora, la de tipo 4 a su vez va a presentar una subdivisión. Tenemos el tipo 4A, donde encontramos la activación de los macrófagos. Ahí tenemos la reacción de la tuberculina, la dermatitis de contacto. La de tipo 4B, donde tenemos a los eosinófilos. Y aquí encontramos también asma, pero ojo, es un asma crónico. Es una rinitis alérgica crónica, ¿ya? Exantema maculopapilar, eosinofilia. Y la de tipo 4C está dado por las células T. Y aquí encontramos la dermatitis de contacto maculopapular y encontramos también el exantema hepático bulloso. Y finalmente en la de tipo 4D tenemos a los neutrófilos, donde encontramos principalmente la enfermedad de Bese. ¿Ok? Entonces son puntos importantes y este punto, esta clase comúnmente viene en los exámenes, ¿no? ¿Cuáles preguntas? Por ejemplo, la hipersensibilidad tipo 1, por quién está mediado, lo mismo por la 2, 3 y 4, ¿no? Ver si son por
inmunoglobulina E, por inmunoglobulinas, por inmunocomplejos o por los linfocitos, ¿no? Comúnmente esa es la clase de preguntas en esta parte, o inclusive las enfermedades, o nombrarlas, o en algunos casos marcar qué enfermedad corresponde o no corresponde a tal tipo de hipersensibilidad, ¿no? Son algunos puntos que vienen en lo que son los exámenes. ¿Listo? ¿Dudas, consultas en este punto? No por el momento, doctor. ¿Listo? A ver. Entonces continuamos ahora con el tercer tema. En este caso es hablar acerca de las inmunodeficiencias, ya sean de tipos congénitos o adquiridos. ¿Listo? Entonces aquí tenemos nuevamente un poco acerca de lo que es el concepto, ¿no? Como hemos visto anteriormente, inmunodeficiencia es principalmente la falta de respuesta inmunitaria o encontrar una respuesta inmunitaria baja. Vamos a ver dos tipos de inmunodeficiencia, la primaria y lo que es la secundaria. ¿Ok? La primaria es cuando hay un defecto intrínseco de uno o más componentes del sistema inmune, mientras que la secundaria ya es el resultado de influencia de un factor o enfermedad concomitante sobre el sistema inmune. ¿Ok? Entonces, hablamos que hay un defecto, ¿no? En lo que es el desarrollo del sistema inmunitario, ¿ya? Las personas que van a presentar, pues, eh, esta predisposición, ¿no? A presentar, o bueno, mejor dicho, las personas que presentan, ¿no? Esta anomalía, ¿no? Tienen mayor predisposición a presentar episodios de autoinmunidad, alergia y lo que es el cáncer, ¿ok? Son mucho más propensos. Ahora, ¿cuáles son los datos clínicos subjetivos, ¿no? En este caso, a una inmunodeficiencia? Netamente lo que vamos a encontrar son infecciones que pueden ser frecuentes o infecciones sistémicas. Vamos a encontrar también, por ejemplo, ¿no? Infecciones en diferentes sitios. Infecciones de más de 2 meses con antibiótico y poca respuesta, que sean persistentes, que sean crónicas, que sean producidos por gérmenes oportunistas o no habituales. Por ejemplo, el cándida en boca o piel persistente después de un año o algunos accesos recurrentes, ¿no? Entonces, dentro de la clasificación tenemos la parte primaria. La parte primaria, pues que netamente, como se mencionó, va a ser de tipo congénito. Y la secundaria, obviamente, que es la de tipo adquirido, ¿no? Ahora, según el integrante afectado, también podemos nosotros eh, clasificarlo, ¿no? Por ejemplo, algunas alteraciones de la respuesta inmune innata o específica. Comúnmente se ha clasificado todas estas inmunodeficiencias, por ejemplo, en una inmunodeficiencia combinada, algunos síntomas como inmunodeficiencias bien definidas, deficiencias que predominantemente sean de anticuerpos o enfermedades de desregulación inmune,
Algunos defectos, por ejemplo, congénitos de fagocitos, ya sea una afectación cuantitativa o una alteración en la función. Algunos defectos en lo que es parte de la inmunidad innata también podemos encontrar. Y también vamos a ver algunos defectos que pueden causar inmunodeficiencias a nivel de lo que es la médula ósea. Entonces, lo más resaltante es las inmunodeficiencias congénitas primarias, que principalmente se puede dar por la presencia de algunos defectos genéticos hereditarios. ¿Ok? La mayoría de esos casos, ¿no? Eh, vamos a ver que va a estar ligado a un carácter recesivo, es decir, ligado al cromosoma X o ligados a cromosomas autosómicos. La presencia de inmunodeficiencia principalmente es recordar, ¿ah?, que se debe a los anticuerpos, ¿ya? Principalmente los anticuerpos, ¿ok? Esa es la frecuencia de estas inmunodeficiencias. Ahora, hemos visto que dentro del sistema inmune, ¿no? Si hablamos nosotros de una respuesta adaptativa, habían dos divisiones, la humoral y la celular, ¿no? Entonces, lo mismo va a pasar en estas inmunodeficiencias. Según la rama afectada, puede ser la parte innata o la parte adquirida. Si es la parte innata, lo que se está viendo afectado es el complemento, la fagocitosis. Pero si es la parte específica o adquirida, lo más importante, ¿ya?, y esta es pregunta de examen, es que la respuesta humoral va a ser la responsable del más del 50% de todas las inmunodeficiencias, en este caso, renal. ¿Ok? Entonces es por ello que está resaltado. Ahora, ¿podemos encontrar deficiencias según la célula afectada? Sí, porque pueden ser células que pertenecen a la parte linfoide o que pertenezcan a la parte mieloide. ¿Ok? Aquí algunos trastornos entonces congénitos. Por ejemplo, la enfermedad granulomatosa crónica, la deficiencia en la agresión de leucocitos de tipo 1, tipo 2, tipo 3, el síndrome de Chiari-Higachi, ¿ok? Y vamos a hablar de algunos más adelante. Entonces, como inmunodeficiencia innata tenemos la deficiencia de complemento, hablamos de C1, C2, C3, C4, y en este caso, un punto importante, ¿no?, como enfermedad característica, es el lupus eritematoso sistémico, el incremento de grandes el incremento entonces de lo que son algunas infecciones, como por ejemplo la glomerulonefritis, vasculitis. Listo. Pero también vamos a ver que pueden ser infecciones recurrentes por medio de bacterias, como por ejemplo Streptococcus y Staphylococcus. ¿Listo? Entonces, también vamos a encontrar aquí principalmente estas deficiencias, ¿no? Por ejemplo, de C1, déficit de C2, C3, C4, o un déficit de la vía alterna del sistema de complemento, por ejemplo, ¿ok? Un déficit del complejo de ataque membrana, es decir, va a haber un déficit en la formación de este complejo, ¿ok? Entonces son allí algunos ejemplos dentro de lo que son estas inmunodeficiencias innatas.
Ok, entonces, vamos a encontrar también, por ejemplo, lo que es el déficit de agresión leucocitaria. En estos casos también encontramos algunos tipos, principalmente son tres tipos, donde vamos a encontrar algunas deficiencias principalmente, ¿no? De lo que son pues algunos receptores leucocitarios, ¿ya? ¿Cuál es el primer signo en este caso? La onfalitis. Entonces aquí tenemos justamente cómo esta lesión leucocitaria puede presentar un déficit, ¿no? Y ese déficit lo que va a ocasionar es presencia de lo que son las quimiosinas, ¿ok? Y empiezan pues una respuesta ya inflamatoria. Tenemos aquí lo que se denomina como el déficit de la mieloperoxidasa. Es un defecto en sí autosómico recesivo, ¿ya? Se diagnostica principalmente por la citometría de flujo, ¿ok? Y se da porque hay una alteración, ¿ok? ¿Ya? Eh, congénita de neutrófilos, ¿ok? Congénita de neutrófilos. Tenemos aquí el síndrome de Chidia-Higachi, que es una enfermedad también autosómica recesiva y aquí hay una mutación de la proteína LIST, ¿ok? Entonces, ¿qué encontramos aquí? Neutropenia. Hay una disfunción de las células natural killer, del linfocito T citotóxico, de los polimorfonucleares. A estos pacientes van a presentar, por ejemplo, albinismo oculocutáneo parcial, infiltración agresiva no maligna de órganos por células linfoides, y vemos también en estos casos, ¿no? Una forma acelerada que presenta infiltración linfoproliferativa a nivel de la médula ósea. La enfermedad granulomatosa crónica está ligada al cromosoma X. ¿Listo? Eso es muy importante, ¿ya? En este caso no se forma lacto oxidasa, hay una mutación a ese nivel y principalmente los pacientes van a presentar gingivitis, adenopatías, granulomas no malignos, ¿ok? Y bueno, vamos a ver que su tratamiento principalmente es el interferón gamma. En este otro punto encontramos inmunodeficiencias primarias específicas, ¿ok? Principalmente enfermedades que pertenecen al grupo de las gamma-globulinemias, hipogamma-globulinemias y síndromes con hipergamma-globulinemia de tipo M. Tenemos aquí las inmunodeficiencias primarias específicas. Recordar que pues está la parte humoral, que son las más frecuentes. Aquí algunas posibles causas, como por ejemplo la reducción o simplemente la ausencia de uno de los isótopos o subclases de inmunoglobulinas. Otro punto importante que podemos encontrar es la presencia pues, de algunos bloqueos en la podemos encontrar algunos casos a las señales de los linfocitos T. E incluso podemos encontrar que se pueden presentar como enfermedades piógenas recurrentes. En este primer caso tenemos a la agammaglobulinemia ligada al cromosoma X, ¿ok? Donde principalmente las primeras manifestaciones o las manifestaciones se dan entre los 9 y 12 meses de vida, ¿no? Principalmente, ¿qué va a presentar este paciente? Infecciones bacterianas recurrentes, es decir, vamos a encontrar neumonías, itis, sinusitis, otitis, ¿ok? Son justamente lo más importante. Encontramos que en estos casos el diagnóstico se da por los niveles bajos de inmunoglobulinas que vamos a encontrar, ¿ok?
ausencia o reducción marcada también de lo que son los linfocitos B. ¿Cómo hacemos nosotros el diagnóstico? O disculpen, el tratamiento. Con la gammaglobulina intravenosa, antibióticos y los antiprotozoos. Tenemos la inmunodeficiencia variable común. Principalmente hay un marcado descenso de inmunoglobulinas de la mayor parte de isótopos, sobre todo IgG y también lo que es la inmunoglobulina A. ¿Sí? Encontramos también en este caso pues, justamente cómo se empieza a desarrollar toda esta enfermedad, principalmente, ¿no? Cómo se empiezan a desarrollar en este caso la génesis de lo que son los linfocitos B, ¿ok? Cómo se empiezan a formar lo que son los linfocitos B memorias, ¿ya? Entonces, la formación de las células o los linfocitos B, recordar que son independientes, mientras que la célula memoria es una fase antígeno dependiente. Tenemos el síndrome de hiper-IgM, su mismo nombre lo dice, ¿no? Vamos a encontrar un IgM pues con concentraciones elevadas, pero encontramos una deficiencia, ¿no? De IgG, IgA, IgE, pero los linfocitos, tanto B y T, van a ser normales. En el caso del síndrome de Job, hay una hiper-IgE, es decir, concentraciones elevadas de IgE. Pero en estos casos, la IgG, la IgA, IgM, IgD van a ser normales. Dentro de algunas inmunodeficiencias, en este caso combinadas, un momento por favor. Listo, continuamos entonces. A ver, tenemos aquí lo que son las inmunodeficiencias combinadas, ¿no? Principalmente algunos defectos en lo que son las expresiones de complejo de esta mayor compatibilidad, algunos defectos en las señales de los linfocitos T, o netamente también vamos a encontrar lo que son los linfohistiocytosis hematofagocítica familiar. ¿Ok? Son inmunodeficiencias ya en este caso combinadas, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con las citocinas, con los nucleótidos, con el timo, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos aquí lo que es la enfermedad de Didior, ¿ok? Donde principalmente vamos a encontrar una aplasia química congénita, ¿ok? Es decir, ausencia de ti, ¿ya? Principalmente se va a asociar a lo que es el consumo de alcohol y se asocia también a lo que es la diabetes materna. Bueno, dentro de algunas anormalías faciales, ¿no? Características, tenemos dismórfica, mitrognatia, paladar hendido, ¿ok? Es la más común.
Recuerda que para un posible tratamiento, lo primero es un trasplante de piel. ¿Ya? Eso va a ser lo primero. Tenemos también algunos síndromes que generalmente pueden ser distintos. ¿Ya? Recuerden que entre las formas más graves son las inmunodeficiencias, porque vamos a encontrar pues un desarrollo linfoide defectuoso, tanto de linfocitos B como de natural killer. ¿Ok? ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Por ejemplo, un déficit de cadena gamma del receptor de interleucina 2, déficit de adenosina, ¿no? También puede ser otra de las probables causas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en estos casos? Principalmente el retardo en el crecimiento de las infecciones recurrentes. Infecciones, por ejemplo, con cándida, citomegalovirus, neumocistitis, carini, ¿no? Diarrea tónica y la infección respiratoria. Caso de tamizajes, el análisis de asas de ADN y el tratamiento del trasplante de médula ósea. ¿Ok? Otro punto importante es hablar de las inmunodeficiencias adquiridas o secundarias. ¿Ok? Principalmente aquí tenemos las infecciones por el VIH, la malnutrición proteínico-calórica y radiación, quimioterapia. ¿Ok? La extirpación de vaso son algunas adquiridas o secundarias, la cual también va a estar en relación pues con lo que es netamente parte, ¿no? De estilo de vida, una desnutrición, alguna enfermedad, en este caso genética, ¿no? Si ha presentado alguna cirugía, si ha presentado, por ejemplo, toma de algún medicamento, pues inmunosupresor, ¿ok? Listo. Entonces, dentro de las inmunodeficiencias secundarias, ¿no? Va a estar en relación, ¿ya? Eh, a lo que es terapia inmunosupresora, enfermedad autoinmune, malignidad, traumas, infección microbianas. Miren, prácticamente todas estas condiciones se pueden asociar, ojo, a lo que es una parte, ¿no? De una inmunodeficiencia adquirida principalmente. ¿Ya? Listo. Vamos a ver que una de las principales es la desnutrición. Entonces, mucho cuidado ahí, ¿no? Desnutrición, una probable causa de lo que es la inmunodeficiencia. ¿Ok? Probable causa de la inmunodeficiencia. ¿Ya? Vamos a encontrar también la deficiencia de zinc e inclusive lo que es la diabetes, también van a ser posibles causas. Y el VIH, como lo habíamos hablado ya en lo que era parte vírica, ¿no? El VIH comúnmente, pues, al tener un efecto sobre el linfocito TCD4, va pues a presentar también una mayor predisposición para que estos pacientes presenten inmunodeficiencias. Otro punto importante son las personas, ¿no? Que consumen inmunosupresores, por ejemplo, los glucocorticoides, ¿no? Los glucocorticoides que obviamente van a disminuir prácticamente todo el número de células eh, inmunitarias, ¿no? Por ejemplo, los monocitos, los macrófagos, los linfocitos T, las células endoteliales, ¿no? Principalmente van a tener, pues, ¿no? Una disminución de todos esos procesos, ¿ya? Entonces, importante, ¿ya? Importante. Ahora también vamos a encontrar lo que son algunos efectos secundarios al consumo de antibióticos, ¿ok?
Por ejemplo, el consumo de antibióticos va a afectar en sí netamente la parte sistémica, ¿ok? Afectando la parte sistémica, pues nosotros vamos a encontrar principalmente lo que es, ¿no? Propensos a pacientes con lo que es cuadros de alergia, ¿no? Vamos a encontrar a nivel de lo que es el vaso, por ejemplo, un desequilibrio de lo que son células, ¿no? Tanto de T helper 1 como T helper 2 o alteraciones en la organización estructural. A nivel de lo que es el páncreas, por ejemplo, también vamos a encontrar, ¿no? Lo que es producción de péptidos antimicrobianos relacionados con la catiliricina, ¿no? Es decir, pacientes propensos también a lo que es parte diabética, ¿no? Entonces, vemos que también los antibióticos, ¿no? Pueden provocar en estos casos, ¿no? Algunas alteraciones que se puedan relacionar con las inmunodeficiencias. ¿Listo? No solamente pulmones, vaso y páncreas, sino también vamos a encontrar, por ejemplo, intestino, ¿no? La afectación de la parte sistémica principalmente y lo que es la médula ósea, ¿ok? Médula ósea. Listo, entonces también vamos a encontrar, por ejemplo, algunas inmunodeficiencias secundarias a algunos antiepilépticos, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuáles? Carbamazepina, levetiracetam, fenitoína y vamos a encontrar también lo que es el diazepam. ¿Ok? Puntos importantes para tomarlos en cuenta. ¿Ok? Entonces aquí tenemos cómo ese sistema inmunitario se va a modificar por el consumo de ese tipo de fármacos, ¿no? Hay una alteración tanto en la inmunidad humoral como en la parte celular, que lo que van a realizar es una afectación principalmente a nivel de lo que son las citocinas. Y es por ello que nosotros podemos encontrar inmunodeficiencia. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos estos dos temas que hemos visto el día de hoy con respecto a lo que es la parte, ¿no? Principalmente de inmunología, ¿ok? Que en sí es importante porque se relaciona con muchos puntos de enfermedades, principalmente sistémicas y principalmente son enfermedades reumatológicas donde vamos a ver la importancia, ¿no? De este tipo eh, de células, ¿no? Inmunitarias, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, ¿alguna duda, consulta entonces adicional que tengan ustedes? No, doctor. Ninguno. Ok. Entonces, chicos, nos estamos quedando en este punto por lo que es parte de inmuno, ¿no? Hasta este punto viene a ser casi la parte de una inmunología general, porque ya luego empezamos a ver igualmente lo que es respuestas frente a lo que es la parte vírica. ¿Ok? Listo. Nos estamos viendo en la siguiente clase, chicos. Nos quedamos en este punto. Buenas tardes. Cuídense.